Primero que nada es un gustazo, Gary, de verdad volverte a ver y un gustazo y felicitarte, gran peli, a mí me gusta mucho la película. Mi primera pregunta, digo, y esto lo tengo que aceptar y te tengo que preguntar, porque cuando tienes al director presente, tienes que hacer estas preguntas. A ver, yo tengo la duda, esta dualidad en que tus personajes, para ti como director, los querías poner, incluyendo el título, como son una mala copia, esto no es Berlín, o son un buen intento, es un buen arriesgue. ¿Cómo los empezaste a tratar? Yo de repente veo que la película es, claro, Harry sabe que son malos y esto no es Berlín, como eres la posición del representante que los chinga y les dice, a ver, güey, esto no es Berlín, ustedes, la gente está pasando afuera, pero de repente siento a Harry que es, claro que es Berlín y pasa esto. ¿Dónde está Harry? Yo creo que está justo en esa dualidad. Yo pienso que esto no es Berlín, es un anhelo que teníamos en aquel tiempo, porque en el México de los ochentas la verdad es que no teníamos mucho espacio para nada. Y como la estética que nos atraía era esa, y ese era el universo en el que queríamos habitar, había un anhelo permanente de lo que estaba sucediendo en Nueva York, en Londres, en Berlín, como en cuanto a la contracultura, ¿no? México estaba absolutamente censurado. La verdad es que traíamos la herencia de la dictadura de los 60s y 70s y estábamos los jóvenes muy, muy castigados, ¿no? Entonces siempre había eso de, o sea, yo quisiera estar haciendo esto y esto, pero pues, estamos en México, güey, ¿sabes? Entonces creo que ese es un lado. También es una película realmente en el fondo sobre la identidad y sobre la búsqueda de uno mismo al final, ¿no? Y de entender quién es uno, y una vez que medio entiendes quién eres, perdón, entonces salir a la calle a defenderlo, ¿no? Con el derecho que te da ser tú. Y punto. Entonces pensé que esto no es Berlín, que el título un poco resumía esta búsqueda de identidad como mexicano, como miembro de la comunidad LGBTQ, si es que eso es lo que te tocó, o como lobo estepario, como yo, o lo que sea que te haya tocado en esta vida, ¿no? Yo recuerdo, yo en el 86 yo andaba en 14, 15 años, más o menos. Pero yo me acuerdo que más adelante esta parte y estos rubros de la contracultura, cuando se abrió el Museo de Arte Contemporáneo en México, cuando se hizo la famosa, la caja de zapatos que era artes conceptuales, ¿no? Todo ese tipo, cuando Yoko Ono enseña los ataúdes con los árboles, o sea, esas contraculturas que se iban dando poco a poco. Y de repente asumirse a esa contracultura, yo me acuerdo que la crítica a la contracultura también era muy severa, como incluso para estos escultores y todo, eso no era cultura. Y entonces estabas atorado en si sigo algo que a lo mejor no es y algo que a lo mejor sí es. ¿En algún momento lo viste por ahí? ¿Lo pensaste por ahí? Lo que pasa es que el espíritu de ese momento en particular, la verdad es que el arte contemporáneo, tiempo después, años después, o digamos, por lo menos para los mexicanos, se fue volviendo un negocio inmenso y se fue volviendo una cosa muy impresionante, ¿no? Pero en ese momento era muy fiero. O sea, lo que había era unos chavitos diciendo, para mí el arte es poner estas bugambilias aquí, cabrón. Para mí es mear aquí o aventarte un corazón de cerdo en Coyoacán, o ahorita le platicaba a un amigo que me tocó ir al Desierto de los Leones, nos convocaron ahí a la banda, que siempre éramos medio los mismos, de que va a haber un performance de Semefo, y entonces llegabas y te salían estos por todas partes, disfrazados de no sé qué, con órganos y sangre, y te aventaban estas cosas y todo así de, espérenme, eran súper violentos, ¿no? Pero al mismo tiempo era una cosa súper vital, y era el pre de todo, ¿no? Por lo menos en México era puro desenfreno y puras ganas y pura necesidad de autorrespetar el espíritu mismo de esta juventud, ¿no? Ya después vino todo lo que dices, porque en ese momento no nos veía nadie. O sea, la verdad es que las instituciones nos tenían cerradas las puertas a los artistas plásticos, que eran mis amigos. Yo no era artista plástico, pues yo sí me metí al performance porque es lo que me voló el cerebro a mí, la verdad. Pero pues no tenían espacio de exponer en ningún lado, entonces por eso era de que, ya hay exposición en el departamento de no sé quién en el centro, cuando el centro era otro centro, era un centro muy peligroso, y la verdad es que y llegabas y alguien estaba tocando y había, ¿no? Estaban exponiendo su trabajo los artistas, y pues había de todo, como pues obviamente, y era un momento muy especial por eso, ¿no? Entonces los adultos, digámoslo así, los adultos institucionales, pues ni escribían de este trabajo porque, pues no, éramos chavitos. Y ahí meter dos personajes, bueno, tres, pero en realidad son algunas líneas. Yo veo cuatro personas, obviamente tu persona principal, joven, con una mamá que tiene esta depresión, que tiene obviamente, casi casi es el hombre de la casa, el joven de la casa. Otro, o sea, dos hermanos,
¿no? Que tienes dos hermanos en una familia, entre comillas, normal, clase media, porque es papá, mamá y todo, bla, bla, bla. Y tienes obviamente al líder de este antro y de todo el rollo, como este cuarto personaje que está en la búsqueda. Todos inmersos en este universo. ¿Cómo fue separar a nivel de guión Ajá. y no perderte por uno este le sobra, me falta a la hora de trabajar? Creo que la película se balancea de una manera muy bien, pero cómo fue meterte y no te incluso juzgarlos, porque no es lo mismo obviamente un joven con una mamá depresiva en ese universo que obviamente un par de hermanos que tienen una familia pseudo normal. Pues sí, la verdad que sí fue un trabajo muy arduo en el guión y luego a la hora de editar también hubo mucho trabajo como de entender que no podíamos ir y venir tantas veces, por ejemplo, ¿no? Hubo unas decisiones fuertes de unir cosas en un solo día, ir solo una vez de regreso digamos, a los espacios como de satélite, que además todo este tema familiar que dice sucede en la zona conurbada, que también tenía un sabor peculiar, ¿no? Como de desierto cultural, un poco varios me van a matar, pero pues así lo viví yo, ¿no? Em, pero siempre para mí fue muy importante hablar de ese diálogo, digamos, entre ese mundo familiar de mucha desconexión, de una depresión cultural, social, familiar, personal, espiritual, ¿no? Que de alguna manera es como yo siento que me tocó un poquito, como de estar de verdad muy incómodo conmigo mismo en ese lugar, ¿no? Y de pronto de llegar a este mundo a colores, quizá demasiados colores, de unos colores que ya implicaban a veces mucho riesgo, pero creo que fue un contraste como muy interesante de vivir, ¿no? A la distancia poderlo cotejar, pero sí que implicó mucho trabajo, pero era siempre el cometido, ¿no? Como lograr el balance entre la parte familiar, ¿no? Y este universo desconectado y después la llegada con el mundo de artistas. Incluso el trabajo con actores, ellos no se conocieron prácticamente hasta que los enfrentamos, ¿no? Ahí quería yo llegar. ¿Cómo explicarles a ellos? Porque no solamente trabajas en un guión, sino cómo hiciste tu trabajo de mesa, cómo hiciste trabajos de ensayos, te gusta ensayar, Harry, ¿cómo lo montaste? Híjole, sí, la verdad trabajamos muchísimo, como 2 meses completos, hasta un poco más, y trabajamos de varias formas. Yo sí trabajo como desde el psicoanálisis metafísico un poco, como entendiendo cuáles son las cicatrices esenciales de los seres humanos con los que vamos a trabajar, sí. Y sí, yo también me pongo así, ¿no? O sea, porque yo no voy a pedir algo que no voy a dar, ¿no? Y entonces se vuelve un trabajo como casi terapéutico en cierto sentido, ¿no? Muy bonito, la verdad, y nos volvimos muy cercanos por eso, porque la verdad hubo una alquimia ahí interesantísima y nos transformó a todos. Entonces, empezando desde ahí, ¿qué de tus cicatrices le sirven a tu personaje y cómo lo vamos a usar, ¿no? Mucha improvisación. Y en el lado de los artistas, muchísimo trabajo de investigación. Tuve la fortuna de que muchos amigos de aquel tiempo y también mucha banda de este tiempo de artistas contemporáneos muy radicales nos dieron literal conferencias de 2, 3 horas de por qué el arte contemporáneo, cuándo nació, cómo nació para chicos que muchos no estaban empapados de ese mundo para nada. Entonces, mi cometido con todas esas conferencias y todos estos talleres la verdad, muy especializados, fue que estos desarrollaran una voz de artista, que llegara a un punto en el que yo ya pudiera confrontarlos y ellos pudieran defender una posición en el arte contemporáneo, pero desde su propia esencia, ¿no? Entonces pasamos por ese proceso, hicimos performances en la calle para que ellos aprendieran a sentir como el calor de quitarte la ropa en el metro y ver qué pasaba, o vestirte de mesera del Summers y gritar lo que tenías que decir y ver qué pasaba con la gente y tener como ese espíritu ya dentro de las venas, ¿no? Entonces sí, hicimos muchísimo trabajo y creo que es de lo que más disfruté, la verdad, el trabajo hasta previo. Pregunta, obviamente, también que te tengo que hacer, ¿por qué salir tú a cuadro? ¿Por qué asumiste también ese rol? Pues mira, yo fui niño actor y fue algo muy importante en mi vida. Después pasé por un proceso personal y me apalanqué, literal, como persona y ya no quise actuar, ¿no? Como que me empezó a entrar una timidez muy grande. Y lo he recuperado con el tiempo y lo disfruto muchísimo y quería regalármelo. Pero además es un acto de psicomagia de alguna forma. Para mí el tiempo no existe tal y como lo vemos, es de alguna manera una construcción humana. Entonces siento que sí hay la posibilidad de darte a ti mismo la figura paterna, o la figura masculina, digamos, que no tuviste a través de ti mismo, pero te lo mandas ¿sabes? Te lo mandas como al pasado, tú siendo representado
por otro individuo que trae sus propios rollos. ¿Qué te hubieras dicho tú si Exacto. tu padre te acompañara a ti? Entonces se vuelve como una constelación familiar, digamos, un acto psicomágico súper interesante. Y lo quería hacer, vivir y ver qué pasaba. Es tu peli. Y es mi peli. ¿Y qué? Ok, a ver, spoiler alert. Me interesa mucho platicar tu final, Ajá. ¿ok? El cierre de estos personajes. Se saca un susto, obviamente, Her, y de repente, yo creo que muchos lo que nos pasó es todos nos revelamos, de repente muchos nos sacamos unos sustos y de repente acabas diciendo, no, pues perdón, jefe, ya me voy a portar bien. O sea, y regresan. El final de Her se me hace una parte interesante. Al final, obviamente, ay, se me olvidó el nombre de tu personaje principal, de Carlos, perdón, al personaje de Carlos. Como que de repente esa contracultura se terminó. ¿Tú qué crees que vaya a pasar con ellos? No, yo siento que lo más importante es que uno descubre cuál es su verdadera identidad sexualmente hablando. Y creo que ambos se llevan un regalo que quizás es lo que yo más rescato de aquel tiempo. Uno, que es darte cuenta que el arte sí hace cosas muy importantes por ti, ¿no? O sea, sí es una forma de conectar de verdad muy profunda y que además donde está la magia es en tu propia fragilidad. O sea, que si tú encuentras la manera de ponerte en un espacio de vulnerabilidad, vas a salir muy empoderado, ¿no? Porque eso es con lo que tienes, con eso es el regalo del universo, lo que más miedo te da y lo que más te duele, ese es tu tesoro, ¿no? Y creo que de alguna manera Carlos, espero que no sea un spoiler, pero Carlos lo descubre a lo largo de la peli y en contacto con ellos, como de decir, ay, güey, yo también puedo hacer arte, yo también tengo algo que decir y es esto, ¿no? Y él mismo hace un ejercicio de búsqueda de identidad bien chida. Entonces, para mí un poco lo que dice el final es, este va a ser artista y este es lo que es. Okay. ¿Te pasó a ti a nivel autobiográfico lo mismo que le pasa a Carlos en cuestión de su escuela, sus cuates, con los que primero te desangras, te golpeas, te madreas, todo el rollo y de repente ¡fum! Es un aislamiento total? Sí, o sea, yo la verdad que he sido medio un outsider permanente, en el sentido de que sí, crecí en un Echegaray, porque es donde yo fui adolescente, muy violento. Los amigos de la cuadra, pues sí, era de que tenías que ser parte de una pandilla y todo ese cuento. Yo me sentía totalmente fuera de lugar ahí, la verdad, ¿no? Y encontré yo en mi caso personal, que ya no está en la peli tal cual, pero me decidí volverme una especie de hippie súper tardío. Solo oía música que hubiera sido grabada antes del 72. Me declaré pacifista y tal, entonces me logré defender de estas. Entonces decían, hay madriza con tal, pero él no, porque él es pacifista. Y entonces ya, me defendí, ¿no? Y sobreviví un mundo que me era muy, muy difícil, la verdad, ¿no? Y entonces sí me tocó justo vivir eso. Cada película es un exorcismo para ti, sacas todo. Tú no eres de los directores que no saca tripa, corazón y sangre y todo. ¿Qué sigue, Jari? ¿Estás vacío o qué va a seguir? ¿Dónde sigue el camino? ¿Dónde vas a buscar más? Pues mira, fue muy extraño porque la verdad es que esta peli le ha ido muy bien fuera. Ha sido muy impresionante lo que ha pasado en particular en el país del norte. Y tengo una peli allá que todo está como para que se filme el próximo invierno. Y es una peli que no escribí yo, pero quien la escribió, que ya obviamente ya lo conozco súper bien y hemos trabajado, o sea, él escribe, pero hemos hecho un trabajo ya muy colectivo con los productores y con el escritor. Es una peli muy autobiográfica. No puedo decir demasiado, pero es muy autobiográfica, es muy dura, muy oscura, y es la vida de alguien que está creciendo en un universo también muy hostil. Y también tiene que ver con el abuso de drogas y como crecer en un mundo muy violento. Eh, eh, y entonces está muy bonito porque no es mi vida, pero entonces yo como que me estoy asumiendo a hacer su mirada, ¿sabes? Y entonces la estoy pudiendo hacer mía, aunque no es mía. No sé si eso tiene sentido, pero está bien chido porque eso no me lo veía venir para nada, ¿sabes? Como que alguien me trajera y como decir, wow, ¿no? Como que me llegaron varias cosas, pero esa es donde conectamos. Y un poco como pasó con Berlín, como que estoy viendo que todo está fluyendo y como que es, ok, esta también trae Ángel, ¿no? Entonces los productores quieren anunciar en Cannes, ojalá que así sea, y entonces yo ya pueda decir más, pero eso está bien bonito. Y aparte estoy escribiendo ya para México también otra cosa. Jari, muchas gracias de verdad por tus tiempos y de verdad es un gusto. Me encanta hablar contigo.